Juan 15, Jesús habla de permanecer en Él y de estar conectados a la vid que es la verdadera. Ese es el llamado de Jesús, a que permanezcamos en Él. ¿Y por qué es tan importante esta conexión? Porque ahí en Juan lo dice, porque separados de Él nada podemos hacer. Miren, Juan 15, 1 al 5 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Y yo no sé cuántas veces han escuchado este mensaje, pero creo que una y otra vez es una invitación de Jesús a estar cerca de Él. Es una invitación a permanecer en conexión con Él, a vivir en conexión con Él. Es como que muchas veces, no sé si les ha pasado, pero tenemos como una tendencia a compartimentar nuestra vida como en diferentes cajitas, ¿no? Es como, este es el tiempo de familia, este es el trabajo y este es el tiempo para Dios o para la iglesia o para el servicio. Y hay como una invitación todo el tiempo de Jesús y que en definitiva es la invitación de Dios Padre a permanecer en Él constantemente, a vivir conectado con Él, a que no sean como esas vidas compartimentadas, sino que tenga más que ver con que Él lo llena todo, con que Él es el que nuclea todas las cosas, el que le da sentido a todas las cosas. Me encanta que una y otra vez dice, porque separados de mí nada pueden hacer. Y uno dice, bueno, yo hago muchas cosas. Pero me gusta pensar que separados de Jesús, separados de Cristo, nada que tenga peso eterno podemos hacer. Nada que tenga visión de eternidad, ni impacto en la eternidad podemos hacer. Hay un montón de cosas que podemos hacer, pero nada que tenga verdadero peso, nada que permanezca, ningún fruto que realmente permanezca y tenga peso eterno. Eso es lo que de alguna manera nos está diciendo. Y es una invitación a permanecer en Él, anclado a Él, en conexión a Él, para que toda nuestra vida tenga una coherencia, tenga un proceso de transformación, que tenga impacto, que tenga peso en la eternidad. Y me encanta porque Jesús dice que Él es la vid verdadera. O sea que no es una copia decorativa. Y cuando estudiábamos este pasaje, me acuerdo que a principios de 2023 el Señor nos dio esto y empezamos a hacer todo un estudio más profundo y el Señor me traía de compartirlo una vez más. Pero creo que hoy Él quiere hacer algo distinto. Y me acuerdo cuando veíamos esto, si Él es la vid verdadera, hay una vid falsa o puede haber una vid falsa. Y veíamos que en botánica existe una vid falsa, de hecho es la famosa esa enamorada del muro, a esa se la llama también falsa vid. Y es muy bonita, es muy vistosa, es frondosa, tiene un fruto, de hecho, pero ese fruto es tóxico. Ese fruto, si lo comemos, es tóxico. Entonces, cuán importante es estar conectados a la verdadera vid, la que da fruto, que en definitiva produce ese vino que es maravilloso el vino. Y que Él es el que cuida y poda, Dios mismo es el que poda esa vid, el que produce esa transformación en nosotros, el que la va cuidando y la va haciendo cada vez más frondosa, con mejor fruto, con un fruto de mayor calidad. Y Él va podando todas esas cosas, va arrancando esas cosas que necesitan ser quitadas en medio para que dé buen fruto. Me encanta porque cuando empezábamos a estudiar este tema, fuimos, bueno, ¿por qué la vid? ¿Por qué Jesús elige la vid? ¿Por qué elige la vid? Y bueno, tiene muchas razones, pero empezamos a buscar cómo se produce la vid y cómo se cuida y encontramos todo un método que tiene que ver con lo que se llama la poda en verde. Y lo que hacen es justamente sacar a veces todas esas hojas que van creciendo alrededor de la planta
y que a la vista hasta parecieran que está buena, está frondosa. Uno de afuera sin saber nada diría, está sanita la planta, mirá cómo creció, mirá cómo tapó todo, mirá qué linda que está, mirá qué verde. Ahora lo que sucede es cuando todo eso sucede, adentro se genera una humedad tal que impide inclusive el paso de los rayos del sol y el fruto que se produce adentro no está bueno. La planta pareciera ser frondosa, hermosa, pareciera estar sana, pero no está produciendo ese fruto para la cual la vid fue creada, que es producir un vino de calidad, un buen vino. La uva esa que está ahí adentro no sirve para hacer buen vino, porque hay demasiada humedad, porque los rayos del sol no pueden entrar. Entonces lo que se hace es hacer la poda y sacar todas esas hojas, inclusive arrancar aquellos brotes que no están dando buen fruto, no para lastimarla, no para que no dé buen fruto, al contrario, poda todo eso que no sirve para que produzca un mejor fruto, un fruto de mayor calidad, una mejor uva. Y de alguna manera Jesús nos está enseñando esto, que Dios mismo hace eso con nosotros. Es una invitación a estar conectados a Él. Y cuando Él nos invita a estar conectados a Él, también lo que está apelando es en nuestra confianza. Es como si Jesús nos dijera, confíen en mí, confíen en mí, manténganse conectados, confíen en mí, confíen en mi Padre, Él los va a cuidar. Y lo que arranque de ustedes por permanecer conectados a mí es lo mejor. Lo que Él quiera arrancar, lo que Él quiera limpiar, es parte de su cuidado para que demos un mejor fruto. Un fruto dulce, abundante, puro, de calidad y que permanezca, que tenga impacto, que tenga eternidad. Que arranca en este tiempo, como siempre decimos, la eternidad arranca con nosotros acá, pero que tenga peso eterno, incluso lo que hagamos. Y es esta invitación constante de Jesús, no solo a permanecer, sino siento que todo el tiempo es como un llamado a confíen en mí. Tengan confianza en que permanecer conectados es lo mejor que les puede pasar. Y que aunque a veces aparezcan situaciones que parecen que no son las mejores, si están conectados a mí, confíen en que mi Padre es el que está trabajando en ustedes. Confíen en que Él está trabajando en ustedes. No estoy para nada con esto diciendo que Dios va a enviar ningún mal. Simplemente digo que hay veces hay brotes en nosotros, hay cosas en nosotros que nos agradan, que nos gustan o que no, o que nos parecen o que no nos parecen nada y que necesitan ser quitadas para que ese buen fruto pueda emerger, pueda salir. Esa es la confianza de la que hablo, en que Dios va a quitar esas cosas que no están buenas para que ese fruto sea dulce, sea bueno, sea perdurable. Y esta es la parte donde hay que cambio. Porque ¿de qué manera puede pasar esto? Porque, ok, sí, vos podés decir, yo confío. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo se produce esta transformación? ¿Cómo es que sucede? ¿Cómo puede suceder en mi vida? Y no sé si te ha pasado, pero a mí me pasó un montón de veces de que siento que hay cuestiones que están en mi vida y que aparecen y Dios interviene una y otra vez, pero al tiempo pareciera que aparecen otra vez las mismas. Es como que si llegáramos a un punto en el que suceden cosas, en el que estamos como hundidos, donde hay cosas que no están funcionando, o donde nos sentimos enredados, invadidos, abrumados, no sé, pongan el título que a vos se te ocurra, lo que te esté pasando o lo que te haya pasado alguna vez, y de repente Dios aparece e interviene porque su misericordia es maravillosa, Él interviene y es como si viniera al rescate, e interviene y hace algo maravilloso y quizás hasta tenemos un encuentro con su persona y algo pareciera ahí que como que se arregló. Y al tiempo pareciera que estamos otra vez en la misma situación. Y no sé si te pasó, pero a mí me pasaba cuando esas cosas sucedían. Y digo, me pasaba no porque no me siga pasando, sino porque cuando empecé a hacerme esta pregunta que voy a decir ahora, digo, ¿hay verdadera transformación? ¿Hay arrepentimiento verdadero?
Y yo decía, pero sí, yo me arrepentí, yo no quería hacer esto. Y no quería volver a esto. ¿Hay realmente arrepentimiento si no hay cambio, si no hay transformación? Y era algo que no entraba en mi cabeza y no sabía cómo pasaba y en definitiva me terminaba produciendo como más culpa, ¿no? Es que no terminaba de entender qué significaba realmente arrepentimiento. Y creo que hoy Dios quiere traer una nueva revelación desde ese lado. ¿Qué significa realmente el arrepentimiento al que Dios nos está llamando? Y quiero dejarte esto como el arrepentimiento es un proceso. El arrepentimiento es un proceso de Dios. El arrepentimiento es una invitación al proceso de Dios. Fíjense que Jesús cuando empezó su ministerio público, lo primero que hizo fue ir a la ciudad y decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y su primera declaración fue arrepiéntanse, ese modo imperativo. Y yo no sé cómo te lo han enseñado, no sé cómo lo has recibido, cómo lo leíste, pero a veces uno leía ese modo imperativo de arrepiéntanse con un sentido de culpa, de condenación. Y hoy, ¿sabes qué? Siento esto, si alguna vez sentiste que cuando ese versículo te lo leyeron, te lo enseñaron o leíste, había una cuota de culpa o de condenación, en el nombre de Jesús se caiga ahora. No es lo que estaba diciendo Jesús. No estoy diciendo que no sintamos culpa cuando hacemos algo mal, está buenísimo, es el primer paso, pero no siento que era lo que Jesús estaba haciendo. Y si eso te vino como una carga de culpa y de condenación que en definitiva no produjo cambio ni transformación, hoy quiero que se corte en el nombre de Jesús y que recibas libertad. Porque más que un mensaje de condenación, Jesús no vino a dar un mensaje de condenación. De hecho, se contradeciría con lo que dice su palabra, que Jesús no vino al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Pero muchas veces hemos entendido ese arrepiéntanse como un mensaje condenatorio, como si dijéramos, arrepiéntanse, hey, ustedes pecadores. Y no porque no lo fuéramos, pero de alguna manera estábamos sintiendo ese peso de carga, de culpa, en el que arrepiéntanse porque los voy a eliminar. No sé cómo lo pensan ustedes, pero ese tipo de frases se te pueden ocurrir en la cabeza. Y a veces es como el lenguaje nos traduce algunas cosas. Y cuando pensaba en esto, digo, bueno, pero ¿cómo puedo? Ese modo imperativo a veces parece como medio duro, ¿no? Arrepiéntanse. Y no digo que no sea una orden, es una orden, pero en realidad hoy pensaba que más que una orden, es una invitación. Y pensaba, por ejemplo, en esos espectáculos, ¿no? Que de repente, vieron como dicen, usan el mismo modo imperativo, dicen, vengan, acérquense, sean parte, no se pierdan. Pero ¿cómo suena esto? Suena como mucho más, suena más a una invitación, ¿no? No se pierdan, sean parte, vengan, ingresen al gran, no sé, circo. Es el mismo modo imperativo. Simplemente es cómo nosotros estamos traduciendo o cómo la información o las cosas que nos fueron llegando hace que traduzcamos la misma palabra, arrepiéntanse. ¿Qué pasa si digo, ¡hey! Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acercó. ¡Hey, vengan! Tienen acceso al reino de los cielos. No se lo pierdan, sean parte. ¿Qué pasa si lo digo así? Porque esa es la invitación. Es el novio invitando a la fiesta. El domingo pasado hablaba y decía, ¿qué pasa si las bodas del Cordero ya arrancaron? Y yo creo que las bodas del Cordero arrancaron desde la primera venida de Jesús y se van a concretar con la segunda. Es una invitación. Es una invitación a las bodas. Es una invitación a una celebración, a ser parte otra vez de su reino. Es una invitación tremenda. Y me acordaba, no sé si a ustedes les pasó colarse en alguna fiesta o en algún casamiento. Yo me colé a 2. Queda grabado esto. Pero pasó un montón de tiempo, así que ya caducó, como las multas de... Yo me colé a 2. Y en las 2 que me senté en la mesa, en realidad en la primera me invitaron otras personas, no el novio. Y en las 2 tuve la suerte de que el novio se acerque a la mesa donde yo estaba. Y no sabes yo era chico, en la primera era chico, en la segunda no tanto. Y es re incómodo estar en un lugar y que de repente el anfitrión se acerque y vos sepas que no estabas invitado. En la segunda me acuerdo, yo estaba invitado como a la ceremonia, pero no a la fiesta. Pero bueno, en la fiesta estaba Eli, y todavía no éramos novios, y
me había comprado un traje espectacular. Gasté toda y era mi oportunidad. Así que me quedé igual. Me acuerdo que hicieron un lugarcito en la mesa. Un lugarcito en la mesa, estábamos todos apretados, pero maravilloso. Ahora, se acercó el novio y se sacó foto conmigo y todo, y me saludó y todo. Quiero dejar dos cosas acá. Esto no es bíblico, esto es una experiencia. Pero ¿qué pasa? Lo primero, ¿qué pasa cuando no te invitan al lugar? Es incómodo, ¿no es cierto? No está bueno. Nadie quiere estar en esa situación. ¿Qué pasa cuando Jesús, el anfitrión, el novio, te está invitando a la fiesta? Qué honor más grande que Él te esté invitando de primera persona a la fiesta. Qué honor más grande de que te esté invitando. No estás incómodo, no estás sentado en un rinconcito, no tuvieron que ir a buscar una silla y hacerte un lugarcito. No estás en una mesa incomodando al resto, porque en realidad no había un lugar para vos. Estás en un lugar que estaba pensado para vos. Es una invitación del Rey. Y ese arrepiéntanse es esa clase de invitación. Tiene esa clase de peso y de honra. Pero también cuando pensaba en esto decía, bueno, pero ¿qué pasa no si igual te metes, igual buscas? No es el caso de Jesús. Pero fíjense esto que lo dejo picando ahí nada más. Igual vino el novio, me saludó, sacó una foto, soy parte del álbum de fotos de ese casamiento. A veces el hambre termina produciendo honra también. A veces el hambre, lo que querés conquistar. Yo quería conquistar a Eli, lo logré. A veces el hambre por aquello que pareciera que no tenés, te da acceso a lugares que no pensabas. Pero Jesús nos hace una invitación. Es como que te extiende esa invitación, esa carta de invitación. Arrepiéntanse, vengan, sean parte del nuevo reino, de la nueva ciudad gloriosa que estoy formando, sean parte. Esa es la invitación que yo entiendo de parte de Jesús. Ahora, esa invitación es una invitación a ser transformados. Como leíamos también un poco, y si ustedes siguen leyendo Juan 15 o más cosas, la intención de Dios acá no es dejarnos como estamos. Cuando Él nos dice separados de mí y cuando dice que va a cuidar y va a podar la vid y va a producir buen fruto, habla de un proceso de transformación. Es increíble, pero ustedes vieron la vid, esos pámpanos son esas ramitas que tienen esos nuditos y de ahí termina saliendo el fruto y ese nudo puede producir otra ramita que a su vez da otro fruto. Hay todo un proceso de transformación en ese árbol que produce un fruto agradable, perfecto, siempre y cuando esté conectado a la vid verdadera y a través de la transformación, de la obra que Dios hace en nosotros por su Espíritu. Está buenísimo porque si leen el capítulo 14 de Juan, Jesús empieza como a anunciar que Él ya no va a estar más y ya empieza a anunciar la venida del Espíritu Santo. Ya empieza a comunicar que yo no voy a estar más, no van a escuchar estas cosas que yo voy a decir, pero no se preocupen porque voy a enviar al Espíritu Santo que se las va a recordar, que se las va a enseñar. Y después viene el capítulo 15 con todo el tema de la vid. La transformación que se produce y que Dios hace es a través del Espíritu Santo en nosotros. Y quiero dejar solamente como dos puntas de esa transformación porque necesitamos ser transformados. Y yo no sé qué pensás de la transformación o no, pero quiero decirte esto, sí necesitamos ser transformados. Porque esa transformación es la que nos lleva, como dice la palabra, ¿no? De gloria en gloria, de victoria en victoria, pero que nos lleva en ese proceso de ser más parecidos al diseño original de Dios para nuestras vidas. Y que en definitiva es eso que vamos alcanzando, esa transformación que alcanzamos, es la que tiene impacto y peso en la eternidad. Entonces necesitamos esa transformación. Es una invitación de Jesús, pero nosotros necesitamos de esa transformación. Por eso también te ponía el ejemplo del hambre. Tiene que haber una parte de reconocer esa necesidad. Está la invitación y te puede invitar el ser más supremo de todo el universo. Y te puede hacer la invitación más clara y más amistosa. Y puede ser que no la entiendas, que la recibas mal, puede ser que te ofendas. O
puede ser que reconozcas que eso es lo que necesitas y vayas a esa fiesta, aún sin ser invitado. Pero en este caso somos invitados. Hambre por más de Él, hambre por reconocer que necesitamos de esa transformación. Y para esa transformación hay dos condimentos fundamentales. El primero es el arrepentimiento. El primero es el arrepentimiento. No solo el arrepentimiento como entendimiento de esa invitación a ese proceso de transformación, sino como entender que el arrepentimiento no es un hito puntual, sino que es un proceso. No es un sentimiento de culpa puntual, sino que es un proceso de transformación. Me encanta cuando empezamos a escribir cosas para Esencia y armamos como este ciclo que alguna vez algunos les mostré y otros se los mostraré. Y lo que poníamos en el centro de este ciclo como una espiral ascendente era un proceso de restauración y transformación del espíritu en nuestras vidas. Y lo que Dios quiere hacer a través de arrepentimiento es producir este proceso de transformación. Decía que a veces nos pasa que estamos en estas situaciones difíciles, trabados o con cosas que parece que no avanzan y Dios interviene en su misericordia y algo se quiebra y tenemos ese encuentro, pero pareciera como que cargamos el tanque de nafta y pasa un tiempo, se nos acargó la nafta y volvimos al mismo punto. No sé si alguna vez les pasó algo parecido a eso, pero es como si en definitiva a partir de esa intervención no hay un nuevo nivel, sino que estamos en el mismo nivel. Como si estuviéramos en el mismo plano y otra vez lo mismo. Y quizás eso se repite, ese ciclo se repite una y otra vez. Y no es ese ciclo ascendente del que digo, sino que pareciera que es un ciclo siempre en el mismo plano. Y lo terrible de ese ciclo, lo malo de ese ciclo, es que es el momento donde empiezan las mentiras del diablo, porque ahí lo que empieza a pasar es, che, ¿ves esto que no tiene tanto sentido? ¿Viste que esto no es para vos? ¿Será así que lo que creíste? ¿Serán así las experiencias que tuviste? Ahí es donde empiezan a venir todas las mentiras del diablo. Y no importa cuán buenas han sido las experiencias que hayamos tenido, cuando no hay transformación, hay espacio para la mentira del enemigo y se empieza a meter y se empieza a meter. Y en el mejor de los casos vivimos una vida religiosa, en el mejor de los casos. Y no sé si es el mejor caso. Una vida religiosa, en el mejor de los casos. Ahora, ¿qué pasa cuando entendemos que el arrepentimiento implica esta transformación, este quiebre de avance para ir a un nuevo nivel? Y dices, bueno, ok, fantástico, vale, está bárbaro. El arrepentimiento es una invitación, el arrepentimiento es un proceso, el arrepentimiento produce un quiebre, un avance para ir al próximo nivel. Eso quiero, ¿cómo hacemos? Bueno, fantástico. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que hay mentiras que nos permiten ir al próximo nivel. La neurociencia ahora habla de rutas de pensamiento, no sé si lo escucharon por ahí, pero habla, como que hoy está muy de moda hablar de rutas de pensamiento. Y me encanta porque la Biblia ya habla de eso hace un montón de tiempo. Y la Biblia habla de todas esas cosas que la neurociencia va descubriendo, y me fascina. Porque dice que renovemos el espíritu de nuestra mente. Pablo lo dice hace un montón de tiempo. Renueven el espíritu de la mente. Necesitamos que la mente sea renovada. Y hablemos en idioma neurociencia de ahora, que esas rutas de pensamiento sean reemplazadas por otras nuevas. Y es que venimos con una ruta, y me gusta el concepto de ruta porque es como un camino, ¿no? Y le venimos pegando a 180 por, por la ruta esa, y te la seguís pegando a 180. Y volvés a la ruta, a la misma, a 180, y te la volvés a pegar. ¿Cómo cortamos? Lo que tiene que suceder es que se corte esa ruta de pensamiento. Que esa ruta por la que venimos ya no sea más y haya un corte, quede inhabilitada en nuestras mentes. Ahí se produce la transformación, porque la transformación se produce en la mente. La produce el Espíritu Santo, pero se produce en nuestra mente. Ahí es cuando hay cambio. Ahí es cuando hay un cambio realmente perdurable. Y si necesitamos que esa ruta de pensamiento se corte, tiene que haber arrepentimiento. ¿De qué manera? Más allá de todo lo que dijimos. Sí, tenemos que pedir perdón, tenemos que hacer todas las cosas que sabemos,
Pero una de las cosas es empezar a distinguir y a preguntar al Espíritu, ¿qué mentiras estuve comprando? Porque si fuiste por esa ruta, siempre digo lo mismo, algunas personas dicen que no tienen fe, pero siempre hay fe en algo. O tenemos fe en Dios, que es el único verdadero, fe en la verdad, o tenemos fe en las mentiras. En algo depositamos nuestra fe. En algo creemos. Yo no creo en nada. Lamento decirte que en algo crees. En algo crees. Algo hace que sigas subsistiendo y viviendo. En algo crees, en algo depositas tu confianza, ya sea que en vos mismo, en el laburo que tenés, en algo crees. En algo depositas tu confianza, en la capacidad que tenés de hacer las cosas, en el presidente de la nación, no sé. En tu esposo, en tu esposa, en tu familia, en algo depositas tu confianza. El tema es poder distinguir cuáles son las mentiras que hemos abrazado, que hemos creído y que hacen que vayamos siempre por esa misma ruta y que pareciera que no hay avance. Y es horrible cuando sentimos que no hay avance porque nos pasa esto que les decía, es como sentirse estancado, es como siempre sentirse patinando en el barro, como que no puedo avanzar. Y la invitación de Jesús es avanzar. El plan de Jesús no es que estemos siempre iguales, no es que tengamos una vida aburrida de cumplimiento de normas. La vida en Jesús es hermosa, tiene un montón de desafíos, de crecimiento. La vida en Jesús no es solamente venir a una reunión. La vida en Jesús es 24/7. Es lo más vertiginoso que hay, es lo más divertido que hay, vivir la vida con Él. Preguntarle qué quiere hacer, qué hacemos hoy. Para producir esa transformación necesitamos arrepentirnos de tal manera que la ruta de pensamiento por la que venimos sea cortada. Y para eso tenemos que preguntarle al Espíritu qué mentiras nos hemos creído para poder arrepentirnos y renunciar a esas mentiras. Si podemos renunciar a esas mentiras, ahí se produce el corte de esa ruta. Pero ¿qué pasa? Necesitamos... Perdón, tendría que haber apagado el micrófono, ¿no? Una nueva ruta de pensamiento que reemplace la anterior. Porque no alcanza simplemente con eliminar esa ruta, porque si simplemente eliminamos esa ruta nos quedamos otra vez estancados. ¿Y ahora dónde vamos? No hay rumbo. Necesitamos una nueva ruta que reemplace la anterior. Y la neurociencia habla de esto. Y hacen, no sé si lo vieron, si no búsquenlo por ahí si no me creen, pero hacen todos unos ejercicios mentales, digamos, donde vos te decís, bueno, esto es lo que no me sirve, esto es lo que sí, y es como que incluso hasta repiten y hacen ciertas cosas como para informarle a su ser que corte esa ruta de pensamiento y arranque por esta otra. Son como unos ejercicios de ese estilo. Y se produce eso en nuestro, es como por esa repetición, y produce la transformación en la cabeza. Y de repente es la forma en la que tratan de generar un nuevo hábito. Gracias, Damián. Un nuevo hábito. Pero me encanta porque Dios habla de renovar el espíritu de nuestra mente. Y es permitir que el Espíritu Santo que habita en nuestro espíritu sea el que produce la transformación. No es un tema simplemente de cambiar hábitos y demás, sino que se produzca la transformación por el Espíritu, desde adentro hacia afuera, que produce en definitiva cambios, impactos en nuestro diario vivir. Entonces necesitamos esas nuevas rutas de pensamiento que las produce la revelación del Espíritu Santo. Necesitamos verdades del Espíritu Santo para reemplazar esas rutas de pensamiento. Las verdades que el Espíritu nos quiere revelar acerca de quién es Él y de quiénes somos nosotros en Él. ¿Qué es lo que nos lleva al propósito y al destino que Dios tiene para nosotros? Así que para producir esa transformación necesitamos dos cosas básicamente. El arrepentimiento, que es esa invitación de Dios. El arrepentimiento, que es entender ese proceso en el que vamos avanzando en nuevos niveles,
Ese arrepentimiento que renuncia a las mentiras que hemos abrazado y que hemos creído, donde hemos puesto nuestra confianza. Y necesitamos esas nuevas rutas de pensamiento que genera la revelación que el Espíritu Santo trae. Esas nuevas verdades que nos permiten ir a ese nuevo nivel. Y entonces ya no estás en el mismo plano, sino que algo se rompió. Hubo ese quiebre, famoso quiebre de avance que hablamos, ese famoso punto de inflexión que usamos también en las ciencias más duras. Es ese quiebre y avance hacia el otro nivel. Y puede ser que en ese nuevo proceso te encuentres con una nueva situación, pero sabes que no va a ser la misma que la anterior. Es una nueva, donde nos encontramos en otra nueva y descubrimos una nueva profundidad de lo que Él quiere hacer, de lo que quiere transformar, de lo que quiere hacer en nosotros. Y así nos vamos pareciendo cada vez más a Jesús, porque así fuimos diseñados. Y por eso decimos todo el tiempo que es ese proceso de ir hacia el diseño original de Dios. También decimos que nos vamos pareciendo cada vez más al carácter de Cristo. Y está bien, porque ese es nuestro diseño original. El diseño original de Dios para nuestras vidas es ese. Fuimos diseñados a su misma imagen, a su semejanza. Y no fuimos diseñados a su imagen y semejanza simplemente para estar así. Fuimos diseñados a su imagen y semejanza para multiplicar, para crear, para co-crear con Él. Por eso me encanta que la Biblia habla de fruto en este pasaje de Juan 15, pero a la vez dice que no podemos producir el fruto por nosotros mismos. O sea, no somos nosotros los que producimos el fruto. Fíjense que dice el pasaje que lleva mucho fruto, no que produce. Porque lo que produce el fruto es la vid. Pero el pámpano, nosotros, somos los que llevamos el fruto que la vid produce, siempre y cuando ese pámpano esté conectado a la vid. Arrancá un pámpano de la vid a ver si produce algo. No produce nada. A lo sumo, si se seca, puede producir un buen fueguito para un asado. Esa ramita separada de la vid no va a producir nada. La que produce fruto es la vid. Pero esa rama sí lleva fruto y sí puede multiplicar ese fruto que lleva si permanece conectada a la vid verdadera. Y esa es la invitación de Jesús, una vez más, a permanecer conectados en Él, a vivir en esa conexión con Él. Y con Él de todas las maneras que Él nos invita a hacerlo. Y no solamente para tener una vida de reunión o una vida religiosa, sino para que toda nuestra vida hable de lo que Él es y tenga esa misma vida. Amén. Señor, te agradecemos.